Programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. A 12 días del doble y mortal terremoto que azotó Venezuela, los grupos rescatistas internacionales comienzan a dejar el país, mientras autoridades, voluntarios y familiares continúan buscando víctimas entre los escombros en una misión que también deja huellas en su salud mental. Desde allí nos hablará nuestra enviada especial. México fuera de la Copa. El anfitrión latinoamericano del Mundial de Fútbol 2026 cayó este domingo 3-2 ante Inglaterra y una vez más no logra remontar su sueño mundialista más allá de los octavos de final. Iremos allí con nuestra corresponsal. Rusia ataca a la región de Kiev y deja al menos 14 muertos y decenas de heridos, confirmaron las autoridades locales. Esto en un delicado contexto a solo un día de la apertura de la cumbre de la OTAN en Turquía. Hasta aquí los titulares, comenzamos. Hablamos ahora de Latinoamérica. A 12 días de los dos terremotos que han causado más de 3.000 muertos en Venezuela, los equipos de rescate internacionales comienzan a dejar el país. La posibilidad de encontrar sobrevivientes es ínfima y eso pesa psicológicamente cientos de voluntarios, rescatistas y familiares. Desde allí, nuestra enviada especial, Melissa Barra. Los carros fúnebres se turnan frente a la morgue improvisada de La Guaira. Edgardo, de 20 años, espera en su moto. Vino a identificar el cuerpo de su primo. Este será su último viaje entre Caracas y la zona del desastre. Estamos esperando que le den respuesta de si el cuerpo lo tienen aquí para poderlo mandar a cremar y bueno, desde el miércoles estamos sube y baja. A su primo lo buscó durante días, pero también ayudó a otras familias. Ahí ayudando lo más que podamos a cualquier persona que necesite su ayuda porque... Bueno, incluso la vez que estábamos buscando a mi primo, ayudamos a una señora a sacar a su hijo. Y ahorita cuando uno descansa, es cuando uno más le empieza a dar vueltas en la cabeza y los dolores y todas las cosas que uno se acuerde. Uno, al principio no, porque uno está como quien dice momento de adrenalina y uno está activo todavía, pero llega un momento donde uno ya relaja y uno ya pega fuerte. A 15 minutos de ahí, los sobrevivientes de Katia Lamar se refugiaron en un estacionamiento. Un equipo de la ONG israelí Israel distribuye comida en las carpas. La psicóloga Karen Monzón hace parte del equipo. El sentir generalizado que he podido visualizar en los rescatistas y funcionarios y voluntarios es que su labor no ha sido suficiente, porque sienten que tienen que quedarse a seguir dándolo todo, en particularmente muchos que también han podido rescatar a personas fallecidas y tienen en sus cargas y su corazón muchas historias, que ahí es donde hemos entrado nosotros a dar esos primeros auxilios psicológicos a ellos, pero también esas herramientas prácticas de autocuidado para que puedan recargarse y seguir. Los equipos de rescate extranjeros empiezan a salir de Venezuela. Solo el personal humanitario permanecerá para ayudar a los sobrevivientes. Desde La Guaira, Venezuela, Melissa Barra y Yadel Curry. Quédense con nosotros, ampliaremos sobre la situación en Venezuela tras este informativo. Lo decíamos en titulares, México quedó eliminado del Mundial FIFA 2026 este domingo. Inglaterra arrasó con el sueño mundialista del anfitrión, imponiéndose 3-2 en el Estadio Azteca con 2 goles de Bellingham y 1 de penal de Harry Kane. Por México descontaron Quiñones y Jiménez. Y allí nuestra corresponsal Gwendolina Duval conversó con los simpatizantes locales, sumidos en la decepción de una vez más no poder romper la barrera de los octavos de final. Al finalizar el partido, todo fue decepción para la afición mexicana. Ay, triste. Frustrados. Horrible, ay. Yo tenía la esperanza de que sí se empatara. No, pero... es que sí, uno se puso. Se llenó de intriga. Y más aquí en el país, con toda la gente ahí apoyando, sentías que podía ser, pero pues no salieron las cosas, pero bueno.
En este último partido del Mundial en México, disputado en el mítico Estadio Azteca, la selección mexicana luchó hasta el final, pero no logró romper la defensa inglesa. Un poco decepcionados, esperábamos más del equipo, pero sí. Pero estamos contentos, estamos muy contentos, la pasamos muy bien. Sí, jugaron muy bien, solamente que Inglaterra supo muy bien defender su trinchera. Aunque el sueño mundialista terminó para México, en la capital, cerca del Ángel de la Independencia, donde la afición celebró las victorias anteriores, el ambiente sigue siendo festivo. Sinceramente yo no tengo ganas porque estábamos ilusionados. Estamos muy ilusionados, la verdad, pero es México. México siempre tiene que dar la cara por el festejo. Gwendolyn Ayuval, México, RFI. Gracias, Gwendolina. Y otra baja de peso para Latinoamérica fue la caída de Brasil 2-1 ante Noruega este domingo. Caída en octavos de final también que la verde amarela y único pentacampeón no sufría desde Italia 90. Ampliaremos sobre el Mundial de Fútbol luego de este informativo. Cambiamos ahora de eje, nos vamos a Ucrania. Un nuevo ataque ruso contra la región de Kiev ha matado al menos 14 personas en la madrugada de este lunes y ha herido a decenas, según autoridades locales. Esto en vísperas de una agitada cumbre de la OTAN que comienza mañana martes en Turquía. Leticia Fuentes amplía la información. A puertas de la cumbre de la OTAN, Rusia ataca de nuevo Kiev, matando al menos a 14 personas y dejando una decena de heridos. Ante la posibilidad de que los bombardeos continúen, el alcalde de Kiev pide a la población permanecer en los refugios durante las próximas horas. Este ataque es el segundo en menos de una semana y se produce en medio de una intensificación de las ofensivas por ambas partes que dan pocas esperanzas a un posible acercamiento a la mesa de negociaciones. Precisamente este martes dará comienzo la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde este conflicto será el eje principal de las discusiones. Un encuentro que el presidente estadounidense Donald Trump aprovechará para reunirse con Zelensky y en el que los líderes citados volverán a mostrar su firme apoyo a Ucrania tras su último encuentro en el G7 de Vienne, Francia. Fue allí donde por primera vez y de manera unánime los poderosos condenaron la actitud de Rusia por continuar con el conflicto bélico. Gracias, Leticia. Pasamos ahora a Oriente Medio. En Irán, una multitud acompaña este lunes la procesión del ataúd del líder supremo iraní, Ali Khamenei, en el tercer día de exequias nacionales por el ayatolá, fallecido el pasado 28 de febrero durante los ataques de Estados Unidos e Israel. Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, habló sobre el conflicto con el Líbano, asegurando que, según él, algunas ciudades del país estarían dispuestas a anexionarse al Estado hebreo. Lo escuchamos. En cuanto a las aldeas cristianas del Líbano, algunas de ellas han pedido ser anexionadas a Israel. Saben que nosotros las protegemos de los fanáticos del Hezbollah que quieren matarlos. Hacemos lo mismo por los cristianos en todas partes. Por ahora continuamos en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a sus seguidores a marchar para respaldar su gestión el próximo 20 de julio, cuando pronunciará también su discurso de despedida del poder, adelantándolo más de 2 semanas para no coincidir con el pase de mando al ultraderechista Abelardo del Espriella, en medio de acusaciones cruzadas entre ambos. Delia Arrunategui. En un sorpresivo mensaje en redes sociales, el presidente saliente de Colombia anunció que anticipará su discurso de despedida como jefe de Estado para el 20 de julio, Día de la Independencia Nacional, y no para el 6 o 7 de agosto, cuando constitucionalmente concluye su mandato y tradicionalmente se realiza la transmisión del mando. También se rumorea que no asistirá a la ceremonia de traspaso del poder al presidente electo Abelardo de la Espriella. Petro aprovechó este mismo comunicado para hacer un llamado a una movilización general el mismo 20 de julio, que según su mensaje sería en defensa de las reformas sociales que el pueblo logró. La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro durante el gobierno de su antecesor, el derechista Iván Duque, las cuales dejaron decenas de heridos y muertos entre 2019 y 2021 en medio de una fuerte represión policial. Por su parte, de la Espriella se ha declarado enemigo acérrimo de la izquierda y ha prometido llevar a Petro y a sus aliados ante tribunales estadounidenses.
Gracias, Delia. Subimos ahora a Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias del país centroamericano buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en ofensivas del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la primera visita en 20 años del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas. Es el dossier del día con Rafael Morán. La guerra civil en Guatemala, en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado, dejaron cerca de 200,000 muertos entre los años 60 y el año 1996. Y las heridas de este periodo aún siguen abiertas. Alrededor de 45,000 personas aún siguen desaparecidas, recuerda la abogada Ana Lorena Delgadillo del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, al concluir una visita de trabajo en Guatemala. Desde el Grupo de Trabajo creemos que hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, principalmente porque a la fecha la búsqueda no ha sido una prioridad para el Estado. Hasta ahora recientemente se creó por primera vez en la historia de Guatemala un mecanismo de búsqueda humanitaria, que es un gran avance para el país, pero que todavía presenta algunas limitaciones respecto de los recursos, sostenibilidad, autonomía, pero también que pueda trascender a otros gobiernos porque está basado en un acuerdo administrativo. Y recordamos, cuando habla de deuda histórica del Estado es porque se trata de desapariciones forzadas, entonces ahí hay una responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Totalmente. En el caso del conflicto armado es muy claro los testimonios que hemos recibido, pero también todo lo que se ha podido documentar del conflicto armado, que los principales perpetradores de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones fueron los militares. No se han podido transparentar y poner al servicio de la justicia, de la verdad y de la búsqueda los archivos que están en manos de los militares, ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos. Y al propio grupo de trabajo le tocó vivir una situación muy compleja. Teníamos una visita programada en Petén para poder entrar al cuartel. Desafortunadamente no nos permitieron recorrer el lugar, nos tuvieron nada más en un lugar específico, pero lo que pudimos presenciar es que en lugares donde las víctimas habían afirmado que podían haber restos, estaban haciendo construcciones, estaban haciendo edificios. Entonces esto nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave. ¿Hay que abrir los archivos del ejército? Totalmente. Esa es una de las principales recomendaciones del informe. Hay mucha información que está en manos del ejército. En las últimas décadas, gracias a la labor de una fundación, se han exhumado 9,000 cuerpos y se han identificado a más de 3,000 desaparecidos en Guatemala. Muchas gracias, Rafael. Y un último apunte de actualidad internacional de último momento que acaba de publicar la agencia AFP. Según ellos, Hamas disuelve su órgano de gobierno en Gaza. Sería oficial. Estaremos siguiendo este tema durante la jornada. Y en Venezuela, 12 días después de los terremotos, en muchos niños se ha instalado el traumatismo de creer que la tierra vuelve a temblar. Nuestro corresponsal, Víctor Amaya, estuvo en el refugio del Parque del Oeste, en Caracas, donde llegan los damnificados de La Guaira, la zona más impactada. Cuando yo estaba en la casa, cayeron los tanques y se botaron. Habían escombros, tragué polvo. Los niños son testigos de excepción del devastador doble terremoto sufrido en Venezuela hace más de una semana. Sus relatos combinan inocencia y miedo. En los refugios de damnificados, algunos muestran shock por lo vivido y otros comparten su experiencia. Mi mamá se echó a llorar porque se lloró de la felicidad porque salimos vivos. Si hay algún otro terremoto, tírense al piso o váyanse a la calle. Algunos pequeños han comenzado a canalizar todo ello a través de juegos, incluyendo los inventados, donde muñecas corren ante sismos o escapan de escombros. Los adultos quieren cambiarles esa imagen mental que no cesa. David Domínguez y Eric Sandoval organizan por separado grupos para atender a los más pequeños. Estamos viniendo a hacer actividades recreativas y musicales en los refugios. Vemos mucha emotividad. Entonces, la intención es como mantener una agenda permanente y además también incorporar una parte formativa para mantenerlos ocupados en medio de esta situación. Adriana Martínez es maestra de educación especial y voluntaria. Y
tratando de dar esa sonrisa que ahorita que los niños le hacen bastante falta. Pero no todos son juegos. También se ha priorizado la atención de alimentación y revisiones médicas para los niños, así como el apoyo psicológico. Elizabeth Galvis es madre de un niño menor de 10 años. Nos han presentado la ayuda a muchos recreadores que han venido, comida, los han afectado también, han llegado las ayudas y nos han ayudado como tal a todos. UNICEF estima que unos 680,000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto de hace 8 días que ha dejado hasta ahora más de 2.200 personas muertas y 12.000 heridos. Desde Caracas, Víctor Amaya. Y volvemos con las noticias del Mundial de Fútbol. Lo decíamos en el noticiero, con un marcador 3-2, Inglaterra rompió el sueño de México de hacer historia en su casa, pero la otra gran noticia de la noche fue la eliminación de Brasil. Por ahí comienza el Deportivo. El Deportivo. Manu Terradillos. Un saludo, amigos. Tiempo para el Deportivo, en el que seguimos prestando especial atención a la Copa del Mundo con un nuevo favorito que se queda fuera, Brasil, eliminado por la Noruega de Haaland. Además, analizaremos de cerca el duelo entre Francia y Paraguay. El choque supuso la eliminación de la aguerrida albirroja, que dejó tras de sí un mundial destacable, aunque ese último partido no estuvo exento de polémica. La jornada nos dejó otro grande fuera del Mundial. Los vikingos de Noruega apearon a Brasil 2-1. Los nórdicos se plantearon un partido de poder a poder, sin amedrentarse ante la verdeamarela, en la que Bruno Guimaraes falló un penalti con 0-0. En el 79 Haaland adelantó a los noruegos de cabeza y en el 90 sentenció con un disparo desde la frontal. En el último suspiro, sin tiempo para más, Neymar de pena máxima puso el marcador definitivo. El domingo nos trajo además una polémica. La FIFA ha decidido anular la suspensión de un partido por tarjeta roja al estadounidense Balogun, que podrá jugar en octavos contra Bélgica. Donald Trump ha dado las gracias a la FIFA en sus redes sociales y varios medios acusan a la Casa Blanca de haber solicitado directamente la anulación de la sanción a la FIFA. La Federación Belga se dice estupefacta. Mundial de Fútbol 2026. Nos centramos ahora en uno de los grandes duelos del fin de semana. El sábado vivimos un partido que tuvo de todo, el Paraguay-Francia de octavos, que terminó llevándose el combinado europeo con gol de penalti de Kylian Mbappé. La albirroja se cerró, dispuso su entramado defensivo, que Le Bleu no pudieron abrir hasta el minuto 70 con esa pena máxima. El choque estuvo también marcado por cierta rudeza, faltas y un árbitro, el uzbeko Tantashev, al que se le recriminó que permitiese un juego tan agresivo y que Paraguay se fuese sin ni siquiera una amarilla. De ello hablaron Mbappé y el portero paraguayo Orlando Gil. Sabíamos el tipo de partido que íbamos a afrontar. Creo que hemos jugado bien, hemos demostrado que somos un equipo que no solo sabe jugar un fútbol ofensivo, que si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. No tenemos problema alguno con ello. Pensaban que íbamos a jugar en smoking, a hacer acciones de 1 contra 2. También sabemos jugar al fútbol sucio. Lo hemos hecho hoy, hemos ganado e incluso en eso hemos sido mejores que ellos. Esto de fútbol, si no están acostumbrados a esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Paraguay es así, es una selección ruda que es muy arriba de lo físico. Y nada, desde el primer momento nos propusimos a hacernos sentir en el campo, a hacernos sentir duro, que si pasa el balón no pasa el hombre, y yo creo que la verdad el equipo se portó bien. Y ponemos rumbo a la tierra del Mundial. Enlace RFI con nuestra enviada especial Ana María Ospina, que vivió ese partido entre Francia y Paraguay y la eliminación de la albirroja. Hola Ana María, ¿qué sensación te dejó ese partido? Hola Manu, pues aquí en Filadelfia la gente sigue celebrando por el lado de los franceses, los paraguayos un poco menos dado el resultado, pero te hablo de eso porque porque 2 días después los paraguayos no pueden creer que hayan salido de esa manera del Mundial. Paraguay que volvió a demostrar porque tiene fama de equipo duro y difícil de romper, si me permiten esa expresión. Fue un partido sobre todo que recordó los octavos de final del Mundial del 98 y Francia pues esta vez necesitó
menos tiempo para abrir el marcador, pero fue casi idéntico. Una defensa paraguaya aguerrida, un juego físico y el calor. Estábamos en una sensación térmica de 38 grados, pues bastante sofocante, lo que complicó las cosas. Con limitaciones técnicas, el equipo de Alfaro apostó por su estilo característico, es decir, agresividad, provocaciones, juego físico, para desconcentrar a los franceses. Les Bleus lo soportaron, aunque hubo momentos de alta tensión, lo veíamos desde la tribuna, donde los paraguayos parecían más enfocados en frustrar que en atacar, y los franceses, pues tratando de buscar una solución, también respondían de otra forma. El árbitro, que fue el uzbeco Ilgiz Tansavet, no sé si lo pronuncié bien, pues no mostró ninguna tarjeta amarilla a pesar de las reiteradas faltas. Entonces también veíamos cómo el partido, sin decir que se le salió de las manos, porque fue regular en la forma como arbitró para ambos equipos, sí quizá hubiera evitado que el partido fuera menos físico y más táctico para ambas selecciones. Recordemos que el gol es gracias al VAR, hubo una falta clara sobre Désiré Doué, que acababa de ingresar, una falta de Diego Gómez, pero el VAR es el que confirma este penalti, y ahí es donde Francia logra solucionar un partido que tenía un poco perdido en el juego, pero gracias a ese penalti convertido por Kylian Mbappé, pues logra avanzar ahora a los cuartos de final. Una Paraguay que se queda fuera del Mundial, pero tras hacer una Copa del Mundo, para mí, destacable. No solo vendió cara a su derrota contra Francia, en su camino dejó fuera una potencia como Alemania en 16avos, clasificó como segunda de grupo tras ganar a Turquía. No sé a ti, Ana María, ¿qué te ha parecido el Mundial de la albirroja? Fue bastante complicado ese inicio, ese 4-1 frente a Estados Unidos. Decía esta parte del mundo: Paraguay vino simplemente a hacer figura, rápido van a salir, pero con esa demostración que mencionabas frente a Alemania encontró el camino de marcar, no de jugar defensivamente como nos tenía acostumbrados y lo que vimos en el partido del sábado, sino realmente pues que tenía los argumentos para seguir avanzando y que no es por casualidad que haya llegado hasta los octavos. Por los lados de los hinchas, pues ya los vamos a escuchar, pero algunos decepcionados por salir de esa manera. Esto es de pasiones, nadie quiere salir de un mundial, pero por el otro agradecidos por lo que pudieron vivir. Los escuchamos. Contra Alemania fue increíble lo que hicieron y hoy también. Lastimosamente nosotros planteamos un partido defensivo que era lo que nos convenía, porque obviamente Francia es una potencia mundial, no había forma. La adivineo cuando hablo de lo que hubiese pasado si pudiéramos llegar a los penales, pero bueno, eran los favoritos, son los mejores del mundo, son número uno. Así que nada, deseándole lo mejor a los equipos sudamericanos que quedan. Una vez más Paraguay mostró la garra guaraní, esa garra que tenemos cuando las cosas cuestan, como ahora en el partido, que finalmente el resultado no fue el que esperábamos, pero Paraguay peleó minuto a minuto. Bueno, lastimosamente vamos a ir a la casa, sabíamos que Francia iba a ser súper difícil, pero lo que más me duele es que perdimos por un penal que para mí pues no fue la forma más digna de perder, pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos Paraguay. Paraguay ha demostrado que sí se puede contra los grandes rivales y nada, aguante Paraguay. Hoy dieron todo por el todo, como el día del partido de Alemania. No se nos dio la clasificación a los octavos, pero le metieron con todo. Aguante Paraguay, vamos albirroja. Tuvo un recorrido muy digno. Dejamos fuera a rivales como Alemania, que fue increíble. Luego vino Francia y por penales perdimos, una lástima. Pero el pueblo, la hinchada estuvo con la selección. Le queremos a los jugadores, le amamos. ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva carajo! ¡Viva Paraguay! Ahí están esos aficionados paraguayos. Ana María, ¿cuál es tu próxima parada en el itinerario? Pues en breve me tomo un vuelo de Filadelfia hacia Atlanta para el partido de este martes entre argentinos y egipcios. Y Manu, en breve nos comunicamos de nuevo para el Diario del Mundial. Efectivamente, parece. Chao, hasta pronto. Escuche su noticiero en la aplicación. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.